Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe, Full House hoy. Un aplauso aquí. Dios ha sido bueno. A su nombre. ¡Gloria! ¡Santo! Me gusta. Empezamos bien pentecostales. Tenemos la vibra, Está feliz, hay una noticia buena, pero déjenlo ahí ya. Vienen noticias muy buenas, Hágase la chercha. En todos los ámbitos. Esto va a ser como una chercha hoy. Señores, nos acompañan nuestros amigos de Encuentro en la persona del pastor Tomás Pagán, que nos... Perdón, que no le gustan los prefijos. Nuestro amigo Tomás amigo y hermano Pagán, nuestro querido y hermano Rafa Polanco. Dime que no eres pastor sin decirme soy pastor, ¿eh? Una foto de Tomás. Pero hoy nos representa Rafa no como santo. No como santo y hereje. Viene como copastor de Encuentro. No, mentira, pastor, no, profeta. Vamos a darle el título que corresponde. No quiero ponerme querubín mejor. Y el adorador, que no le voy a decir con quién lo estaban comparando estos muchachos, porque, o sea, es mucho más de pero ahí. Tiene su parecido. Tiene un aire. Y aparte de todo, ya descubrimos que tiene una adoración. Ah, es verdad, una conexión. Nuestro querido Joshua de la Rosa, que dicen que tiene un parecido a Arcángel la Maravilla. O sea, vamos a aprovechar la ocasión para orar por Arcángel. Joshua, di pra. ¿De qué tú sabes lo que es eso? Dilo. No es bueno que no lo sepas. No, yo espero que de aquí él ahorita no sabe quién es Arcángel. tú te calientes en el episodio y despida con el pra. Vamos a ver qué pasa. Él se suelta de aquí ahorita. Señores, gracias por estar aquí. Para hablar un poco, no solamente de lo que nos une, principalmente que va a ser el evento del Corazón del Evangelio, que por segundo año consecutivo se lleva a cabo el próximo 4 y 5. 5 y 6. 5 y el 4 vamos a estar calentando los motores. Exactamente. 5 y 6 de septiembre en el auditorio de Ministerios Elim. Va a estar acompañando ahí no solamente Tomás, sino que viene Mil Valenzuela desde Chile. Emi Valenzuela de Chile. Viene otra vez, creo que viene Jan Earl viene y también viene el pastor de Toma Tu Lugar, Samuel Benedetto. Buenísimo, Samuel. Tanto Samuel como Jan son del Ministerio Toma Tu Lugar. Y tengo un recuerdo que lo comentaba con los chicos antes de iniciar. De Samuel, cuando ellos vinieron, Toma Tu Lugar vino, creo que fue 2019, 18. 16 creo que fue. Yo no me acuerdo, pero, o sea, yo no me acuerdo exactamente, pero yo sé que fue como entre el 16 y el 18, o sea, por ahí. Yo recuerdo ese viaje que vinieron, que fue la ocasión que Marco no pudo venir. Fue en la iglesia en Tabernáculo. En algo de Judá, no. León de Judá. La que está en la 27. Que está en la 27. Bueno, lo que pasa es que hubo varios. Hubo un taller en la Fuerza Armada también, recuerdo. No, fue en la del León de Judá. Bueno, pues en el León de Judá. El caso es que donde haya sido, recuerdo que la administración, palabra... De hecho, perdóname, nosotros nos fuimos de viaje con el pastor de esa iglesia para Israel. Para Israel, yo recuerdo. Entonces, el viaje de Israel fue en el 2018 y la conferencia fue antes. Fue antes. Sí. Lo que sí le puedo decir que Samuel es un hombre de Dios. También ustedes lo pueden buscar en sus redes. Pero una persona de verdad que en su trato, la forma en la que Dios lo usa, su testimonio, de verdad que yo les recomiendo que no se pierda la bendición de estar ahí. No por él, porque él es un simple mortal como todos nosotros, pero lo que Dios le ha dado y lo que él porta de parte de Dios, creo que es algo que deberíamos estar ahí para aprovecharlo, aprender y volver, señores, como bien se llama esta conferencia, al corazón del Evangelio. Que de eso vamos a hablar un poquito también. Y tú sabes que hablando del corazón del Evangelio, me acabo de acordar de una anécdota en Israel precisamente con el pastor. Con el pastor de... ¿Cómo que se llama? Yo sé que está hablando con la esposa. Yo no sé, pero nosotros... Que la esposa tocaba guitarra. Sí, compartimos muchísimo, en verdad. No nos hemos vuelto a tocar, pero en verdad somos gente muy de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en Jerusalén? Que estábamos en el Muro de los Lamentos. Hicimos una rondita. Ay, Dios mío. Miren, ¿qué año fue? Señores, oye, date esto. Eso fue épico. En el Muro de los Lamentos, este grupito de evangélicos, este puñado de evangélicos, deciden ser prudentes y nos agarramos de la manito
hacemos un Sí, círculo. porque imagínense que llegamos a Jerusalén, por fin, porque la ruta termina en Jerusalén. Fuimos a varios sitios, que a Jericó, Mar Muerto, no sé cuál. Y cuando llegamos a Jerusalén, señores, eso es la sensación que tú sientes, que tú ves de lejos. Bueno, no quiero decir la mezquita, pero lo que destaca es lamentablemente la mezquita. Pero tú sabes que ahí que está el muro. Y el caso cuando el día que fuimos al muro, a visitar el muro, era como un lugar como de tanta importancia bíblica, tantas cosas que sucedieron ahí, que uno se sentía tan emocionado. No, y tú sabes, súper espiritual. Y uno iba súper espiritual, y uno ahí. iba a hacer una oración al muro. Porque imagínate, yo estoy ahí, quiero orarle a Dios aquí en el templo que le construyeron. El caso es que antes de llegar al muro, dice que el pastor, que no recuerdo el nombre de la iglesia, dice que, señores, vamos a tomarnos de la mano, vamos a hacer una oración aquí todos juntos, mira. Y nos agarramos los hombres juntos y comenzamos a orar. El caso es que, mira, ahí terminaron hablando en lengua y todo. Y dice, eso fue una cosa, un arrebatamiento que hubo ahí, que yo no me sentí, mira. Cuando dijeron así, uno israelí con escopeta todo alrededor de nosotros. You cannot do that here. Nosotros, ok. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Todo el mundo se dice, nos dispersamos. Pero eso fue súper cómico porque cualquiera pensaba que nosotros íbamos a explotar una bomba. Juntos así, abrazaditos, hablando quién sabe qué cosa. Pero fue muy cómico ese espacio. Pero sí, realmente es muy buenos recuerdos. Volvimos al corazón del evangelio. Del pastor. Y volviendo al corazón del evangelio, que pues, hay mucha tela que cortar. Y sobre todo aprovechando lo que subió Samuel en el día de hoy en sus redes. Me gustó mucho el mensaje que él dio. Que ya está bueno de pan y circo, que necesitamos volver al pan y el pacto. ¡Wow! Se la botó ahí. Me gustó. Entonces yo creo que habrá un poquito la conversación en esa línea de qué esperamos para este evento y cuál es la necesidad de estar realizando eventos con este tipo de nomenclatura o de enunciado. Volver al corazón del evangelio. ¿Dónde estamos hoy? Que aparentemente estamos lejos del corazón del evangelio. ¿Y qué hay en el corazón del evangelio que ya aparentemente hay una necesidad de volver ahí? Bueno, por orden de mi pastor voy a comenzar yo. Tú te estás aprovechando, ¿viste? Sí. Mira, Sí. acuérdate que cuando Porque salgamos de aquí, usted se vuelve para las 4 paredes con su pastor y yo. Ay, lo que pasa en Vivir con Fe te persigue en tu iglesia local. Bueno, la razón por la que nosotros hacemos estos eventos, ¿verdad? Mira, tristemente, o déjame ir un poco más atrás. Creo que todos los que estamos en esta mesa nos identificamos con una tradición específica de la fe evangélica, que es el pentecostalismo, ¿verdad? Sí. El pentecostalismo, después de la Iglesia Católica Romana, es la tradición que más abunda en nuestro país. Desde las asambleas de Dios, las iglesias de Dios y las iglesias pentecostales no denominacionales, nuestros hermanos, ¿verdad?, de otras tradiciones tienden a ser menos en números. Pero lo que más, cuando nosotros pensamos en evangelio en nuestro país local, pensamos usualmente en estas comunidades. Gloria a Dios, porque el mover del Espíritu ha llenado nuestra nación y eso es lo que nos ha identificado. Pero tristemente, y quizá me voy a meter en un problema con lo que voy a decir, el pentecostalismo acá está desacreditado. Lo está. Está totalmente desacreditado. No somos vistos como personas que... ¿Estamos desacatados? No, desacreditados. Ah, ok. No es lo mismo. Somos vistos como personas que no nos tomamos en serio la Biblia. Somos vistos como personas que ni siquiera somos capaces de predicar un mensaje que sea coherente, sin mucha bulla. Y tristemente, como parte de este movimiento, o sea, me identifico también con el movimiento carismático pentecostal, es verdad. Lo que llena nuestras redes sociales son un montón de locuras de todo tipo de mensajes menos el evangelio. Nuestras iglesias están más llenas de esto: fuego, poder y gloria, y poco cruz, sangre y resurrección. Bueno, de hecho, tú vas a ver los mensajes típicos del anuncio de una conferencia y lo que tú vas a escuchar es... manifestación de su gloria. La gloria de Dios va a descender. Uh-huh. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Uh-huh. Y todo obviamente en torno a la manifestación, como tú dices. Sí. Y hay un espacio para hablar de esas cosas. Sin embargo, la iglesia, el mensaje que le dio origen a la fe cristiana no es fuego, poder y gloria. Es Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo va a regresar.
Y con este evento que estamos, ¿verdad?, organizando, nuestro deseo es volver a poner a Jesús en el centro de la predicación de la Iglesia de República Dominicana. Obviamente, con esto no estamos diciendo, para que no nos ataquen, que no creemos que Cristo no es predicado en las diferentes comunidades. No estamos diciendo eso. Es un cambio de enfoque. Pero es un cambio de enfoque a volver al enfoque de los primeros cristianos. Hablábamos con Tomás que decíamos que la Iglesia solo tenía un mensaje. Y tenía un solo mensaje, estaba dispuesto a morir por este mensaje. Dios ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. Fue encarnado de María la Virgen, y eso no es una palabra que tiene que ver con la Iglesia Católica, era virgen. Vivió entre nosotros, vivió sin pecado, nos mostró el reino de Dios y el corazón del Padre. Murió en la cruz del Calvario bajo el poder de Poncio Pilato para la expiación de nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día, nos dio la gran comisión, está ascendido hoy a la diestra ascendió a la diestra del Padre, está sentado en gloria y un día va a regresar. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje por el cual la iglesia estaba dispuesta a morir. Y es el mensaje por el cual nosotros queremos ser conocidos y poner de nuevo en el centro de la predicación en nuestra nación. Y quiero hacerte un paréntesis rapidito. Y lo decíamos antes de empezar. Yo leí un libro que se llama El Evangelio que predicaron los apóstoles, de Mariano Senewald, que se lo recomiendo a quien sea. Y es hermoso ver el único mensaje que tenían los apóstoles. O sea, Cristo asciende, ellos empiezan a predicar en Hechos de los Apóstoles y tenían un solo mensaje, que era lo que decía Rafa. Muchos le llaman el Evangelio completo. Cristo habitó entre nosotros, murió, resucitó, ascendió y un día va a volver. Ese es el único mensaje. Y hay un versículo que busqué ahora mismo, y yo sé, Rafa, que a ti te encanta mucho, que es 1 Corintios 15, que dice: pero porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a 12, y bueno, y sigue diciendo ahí en el versículo 6, pero era un solo mensaje. Y Pablo me encanta porque dice, simplemente yo le transmití a ustedes lo que a mí se me transmitió, y eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes y que escuchen. Que quería enfatizar lo que hablaba Rafa acerca de la imagen de Cristo en el altar, y que ese sea el centro. Yo creo que hoy día en las congregaciones, como decía Rafa, hemos eliminado a Cristo del centro y hemos humanizado que es por nuestras fuerzas y por los talentos que nosotros tenemos que el Señor va a descender. Y ahí que está el grave error. Entonces, algo que he venido meditando mucho en esta semana y en este mes es acerca de nosotros como vasija en la mano del Señor. En donde entra algo bien delicado y es lo siguiente, es que mientras más sabiduría comenzamos a adquirir durante el Evangelio, que es lo que yo creo que ha pasado mucho en la iglesia pentecostal, es que se ve un pastor que comienza a leer la palabra, se ve con mucho conocimiento y entiende que él tiene un poder ya adquirido, y ahí comienza lo que sería una manipulación de las congregaciones, todo ese tema. Entonces, yo entiendo que para nosotros entender que Cristo es el centro, tenemos que entender nuestra madurez espiritual, dónde está ubicada, y entender que nosotros somos simplemente vasijas en la mano del Señor y que Él nos usa cuando Él quiera y como Él quiera, y entender que es literalmente el Señor que arma el rompecabezas para glorificarse, básicamente. Ok, yo te quiero traer algo sobre la mesa, porque escuchándoles, que me parece muy acertado todo lo que han traído, yo siento que hoy en día, por ejemplo, para atraer personas al Evangelio, pareciera que no es suficiente esto que ustedes dicen. Pareciera que tú decirle a una persona, mira, Cristo se hizo hombre. Pero perdóname. ¿Es suficiente tú decirle a una gente que no sabe del Evangelio? Cuando digo no sabe, es que no lo ha escuchado. Tú decirle, Jesús resucitó y vuelve. O sea, ¿tú crees que realmente es suficiente? Debería. Porque eso es lo que predicaban los primeros apóstoles. O sea, al final del día, la predicación de ellos es Jesús, que es el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió por ti y vuelve. Arrepiéntate para que seas salvo. O sea, al final del día, ese es el mensaje. Pero hoy en día, pareciera que no es suficiente y hay que adornarlos con otras cosas. Ven a Cristo para que te vaya bien. Ven a Cristo para que seas sano. Ven a Cristo para que seas prosperado. Ven a Cristo para que, o sea, como que te quieren dar una promesa inmediata, más allá de lo que el Señor te prometió, que es la salvación. Entonces, no sé si por ahí tiene que ver algo de lo que es el título de esto, de volver al corazón del Evangelio. Yo te diría también, por ejemplo, ahí mismo que si usted fija, tú lo ves como si fuera un tipo de paquete. Mira, a mí me da risa
Yo crecí en la iglesia. Yo le digo, yo soy un church boy. Todos mis pecados han pasado en la iglesia. Y habiendo crecido en la iglesia, yo me di cuenta que muchas veces los llamados a las personas a acercarse al Señor era... Quizás tú tienes un papá y tú no tienes un papá y tú eres un huérfano, ven, acércate. Y, o sea, yo no quiero desmeritar las experiencias de salvación de cada quien basado en esas presentaciones. Sin embargo, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la resurrección? ¿Dónde está la segunda venida? O sea, cuando nosotros decimos presentamos el evangelio... O sea, yo siento que en ciertas ocasiones lo que presentamos fue el corazón del Padre, no el mensaje del evangelio, en ciertos casos. Y también me he fijado un fenómeno que también está sucediendo aparte del fuego y poder y gloria, que es el evangelio de la autoayuda y el de tú podrás. Yo no... con esto no estoy diciendo que no existe lugar para hablar de motivar a alguien que está caído a seguir adelante. Sin embargo, es triste cuando en una comunidad el 90% de lo que se habla es que tú lo vas a lograr. ¿Lograr el qué? O que, no sé, 7 pasos para mejores relaciones. O los 5 pasos para... No sé, o sea, ahora mismo en la mente no me llegan, pero saben de qué tipo de predicación. Claro. Y sí, pero ¿y qué pasa? Eso es lo que permea la mente del congregante común. Pero si yo le pregunto, háblame del Señor Jesucristo, el único mensaje que tenemos, el único mensaje por el cual la iglesia debe ser conocida. ¿Usted ha visto como loading, como que buffering? Porque al final del día, las comunidades son un reflejo de la enseñanza de esa comunidad. Y nosotros repetimos o se vuelve cultura entre nosotros lo que desde el púlpito domingo tras domingo se enseña y se predica. Sí. Sí. Entonces, eso me dice a mí, y no estoy atacando ninguna comunidad en específico, que hay un problema de enseñanza del evangelio en las comunidades. Para seguir lo que decía Rafa también, es un problema grave porque el tema es que ¿cómo es posible que tú escuchas por ahí de que como miembro tú refutarle algo al pastor o tú tener una cuestionante puede ser un problema? Yo creo que eso es un punto grave del evangelio, porque lo primero que tenemos que entender es que todo pastor y toda autoridad que está aquí en la tierra son humanos y pueden cometer errores. Claro. Entonces, yo siento que en nuestras iglesias se está vendiendo el rol del pastor como si fuera un ángel. Infalible. Infalible, exacto. Entonces, entender de que nosotros tenemos el discernimiento de que podemos leer las escrituras y que puede ser que encontramos algo que esté mal. Y por eso no es que nuestra iglesia esté mal o que nuestro pastor esté mal, pero es algo de que nosotros debemos de preocuparnos. Si nosotros no estamos cuestionándonos las cosas también, creo que es un problema grave de nuestra relación personal con Dios. Hay que fomentar un nivel de autorreflexión que es saludable para la vida en el Señor. Y naturalmente el tema muchas veces es que lamentablemente como todos los extremos son malos. Exacto. Asimismo también hay un grupo de personas que se vuelven rebeldes. Y cuando digo rebelde, no es el típico rebelde que se le llama rebelde que no es rebelde, que simplemente el típico muchacho que está leyendo, que está viendo que hay cosas que como que no le cuadran, confronta muchas veces 1, 2, 3, 4 veces. Claro, mi hermano, cuando llega a la 10ª vez que él está viendo algo diferente, eventualmente o se va o se torna entonces un rebelde. Entonces también hay un balance. Exacto. Hay un balance en ese sentido. Mira, hay algo que me hace mucho sentido y quiero como traerlo a colación simplemente como para ir agregando a la conversación, y está en Hechos 1. Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es los discípulos hablando con Jesús justamente antes de que él ascendiera. Dice: y les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que él mismo en ese momento no sabía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué nos quedamos ahí? Sigue leyéndolo. ¿Por qué no seguimos leyendo? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se acabó la gran comisión ahí. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron:
varones galileos, o sea, ya estos son ángeles que le están hablando a los discípulos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. O sea, si nosotros somos coherentes con la palabra y con el evangelio y con lo que se nos está enseñando de lo que hacían los apóstoles, tenemos que tener muy claro de que no se trataba solamente de la venida del Espíritu Santo. Y ahí voy con Rafa, de lamentablemente lo que se está dando desde hace mucho tiempo, porque esto no es algo nuevo, desde hace mucho tiempo, de que lamentablemente solamente predicamos, estamos concentrados en la predicación del poder y la manifestación del Espíritu Santo, y el evangelio como tal, y ahí entro contigo, el volver al evangelio tiene que ver mucho más que solamente la manifestación del Espíritu Santo. No nos podemos quedar ahí. Entonces no nos cuestionemos cuando venga un muchacho o cuando venga cualquier miembro que confronte a una persona que solamente está predicando sobre eso. Y yo creo que ese es el mensaje como que de hace un tiempo, como que viene como rechinando. Y ojo, que el tema de la manifestación del Espíritu Santo es la manifestación como se nos la ha vendido. Porque a veces entendemos que la manifestación es ver gente cayéndose, gente hablando en lengua, gente alborotada corriendo de aquí para allá. O sea que, y eso no es la manifestación del Espíritu No estamos en Santo. Santo y Hereje, pero me ha gustado mucho una serie de stories que los muchachos están subiendo. Sí, buenísimo. Los red flags. Sí. Mi pregunta, ¿cuáles son Segmento. esos red flags? Pero, o sea, es un red flag. Cuando te hablan de que la manifestación es solamente eso, que la manifestación del Espíritu es solamente si tú hablas lengua, que estoy totalmente en contra de eso. Pero aparte de eso, es el tema de que una manifestación del Espíritu Santo son los frutos. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu. Cuando usted lo hieren y aún así usted perdona, cuando usted tiene dominio propio, cuando usted al final del día, ahí es donde yo veo que, bueno, se manifestó el Espíritu. Todo el mundo está caminando como por la ley. Ahí hay que ver una verdadera manifestación. Hay un mover de santidad en la iglesia. Si usted ve que todo el mundo se está cayendo y después de ahí sale está chimeando y está acabando con el otro y está haciendo lo que no se debe, por lo menos según lo que dice la Escritura, entonces ahí no hubo ninguna manifestación. Ahí hubo un show. Ahí hubo un pan y circo, como decía Samuel. Entonces tenemos que volver al pan y el pan. Red flags que podemos decir aquí hay circo y no hay pacto? Yo tengo uno de una vez, y era con el mismo versículo que tú hablabas. Yo creo que hay muchos cristianos que quieren practicar el evangelio en las naciones, no lo quieren practicar en sus hogares. Ay. Yo creo que... pero la marach. No. Dilo, di ahora. Ahora sí tiene que hacerlo. Eso es como que... Es lo que te digo. O sea, llega un joven nuevo a una iglesia evangélica, pentecostal, cualquier iglesia, y lo primero que se le ve todo eso, y esa euforia, lo que sea, y lo primero que quiere es, voy a mi amigo a la universidad, pero en su casa tiene problemas con su mamá, no respeta a su papá, no hace los deberes que no tiene que hacer en la casa. Y cuando habla de ese versículo, en Jerusalén, Judea, hasta los confines de la tierra, hay un análisis ahí. Hay un orden, claro. ¿Entiendes? Hay un orden. Entonces, nosotros tenemos que ser testimonio primero en nuestros hogares, después en nuestros hogares, con nuestros amigos cercanos, después con nuestra comunidad, en nuestra universidad, y así, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, podemos ir haciendo las cosas paulatinamente, pero no queramos ser... y no es que Dios no lo va a hacer. Dios puede ser que te use en una universidad, tú teniendo un poquito de desorden en tu casa, porque es un Dios de misericordia también. Pero vamos a volver a la raíz. Vamos a ver cómo están nuestros padres. ¿Por qué no queremos preocupar por cuando nuestros padres fueron los que nos dieron vida a nosotros? Y nosotros ni siquiera le preguntamos a nuestros padres cómo están espiritualmente. Entonces, eso es algo que yo entiendo que nosotros debemos de centralizarnos. Y eso también da fruto. Si nuestra casa está en orden, nosotros vamos a tener más autoridad para poder hablarle a más personas. Y yo creo que deberíamos ordenar nuestra casa primero. Creo que sería... Yo tengo aquí el listado de los frutos, simplemente como para que quede como por si alguien está escuchando y no sabe, esta gente, ¿qué es lo que están hablando? ¿Cuáles son esos frutos? Mira, yo creo que usted me diga dónde está el don de lengua aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿A dónde está aquí en esa manifestación de esos dones espirituales el que una persona se caiga? Que ojo, yo lo he dicho aquí abiertamente para que no vayan a sacar los cortecitos.
el Espíritu Santo se ha encargado de tumbarme a mí. O sea, yo soy testigo de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero, cuando vemos esa listita, realmente es donde uno tiene que comenzar, como bien estamos hablando, a medir. Ese es el barómetro. Ujú. Ese realmente es la vara de medir. Una pregunta, el red flag que te estaba diciendo, ¿cómo era la pregunta? Estamos diciendo, Ujú. estamos haciendo sacando el comentario de Samuel Ujú. y queremos como poner aquí sobre la mesa cuáles son esos red flags donde yo puedo identificar si es circo o es Oye. pacto. Ujú. Ujú. Ok. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de esas características de lo que es un circo hoy en bueno. día, de las cosas que estamos viendo. Una congregación que no lee su Biblia. O sea, Charles Spurgeon dijo, Satanás engañó un tercio de ángeles. Imagínate lo que puede hacer con una generación con una iglesia y una generación que no lee su Biblia. Uf. Bueno. O sea, Bye bye. por ahí se pierde la gente también. Ujú. Porque como nos vamos mucho por el emocionalismo, lamentablemente vengo a lo del inicio de Rafa, de que lamentablemente el pentecostalismo ha sido manchado por eso. Porque se ha ido más por la parte de la emoción y de lo que siente y de lo que entiende de la Biblia, no lo que realmente dice. Ujú. Entonces, cuando sacamos un texto fuera de contexto, estamos haciendo un arroz con huevo, como le dicen. Nada que ver. Entonces, yo siento como que eso es uno de los red flags bien grandes. Una generación que no lee su Biblia no está preparada para realmente confesar a un Dios que realmente... Si dice, ok, yo creo en Jesús, tú tienes que estar preparado para responder lo que sea, porque si tú crees en Él, tú lo conoces. Tú lo conoces porque tú lees la Biblia. Ujú. ¿Entiendes? Como una cadena que te lleva a eso. Ujú. Yo creo que un red flag, como también en la línea de Tomás, es que esté más enfocada en una palabra de lo que el Señor puede hacer en mí y a través de mí, y no realmente en lo que en quién Él es. Ujú. Porque a veces yo quiero ver, el Señor usa muchísimo a fulano, es un hombre de Dios. Está bien, pero a veces como que ese no es el enfoque necesariamente. Claro, o sea, hay un hombre de Dios que realmente Dios puso algo, yo quiero ver que Dios tiene para mí a través de él. Yo no estoy en contra de eso. Pero es como a veces, ¿qué es lo que me llama la atención de Dios? ¿Es el predicador o es realmente la persona de quien que el predicador me quiere mostrar? Entonces ahí creo que ese es un reflejo importante, porque yo creo que Dios trae consolación para mí. O sea, yo creo que Dios es el padre del huérfano, es el esposo de la viuda. Creo que Dios es quien le provee al necesitado. Yo creo todo eso. Y yo creo que hay que predicarlo. Ahora bien, cuando ese es el enfoque principal y no de que el Señor vino y murió por mí, y viene de nuevo, y viene por su iglesia, que es una iglesia sin mancha, que cuando hablamos de una iglesia sin mancha, una iglesia santa, entonces me meter la santidad ahí, porque la santidad ya no se predica. Entonces, como que si no se predica de la santidad, yo creo que ya, y que todo es a según. No, eso es pecado según quién. Yo creo que evidentemente, como Pablo dice, bueno, si no es pecado tácitamente, pues entonces tú no tienes que tirar algo tal. Si para ti ya te genera una duda y como quiera lo hacía, tú estás pecando. Eso no entendemos, pero hay gente que tiene como ese umbral del pecado como demasiado amplio, digo yo. Está fuerte. Eso me acuerda a una persona que vino acá que tenía unos videos, era un evento bien grande, y tenían unos videos donde presentaban al hombre de Dios. De Dios. Y todo era el hombre de Dios y el hombre de Dios y el hombre... Y llega un punto que yo dije, pero ¿qué tanto hombre de Dios, mi hermano? Pero no es Jesucristo. Como que no le pueden decir el nombre, como que una ofensa decir el nombre tiene que ser De el nombre de casualidad Dios. era africano el nombre. Pero no te pongas eso, no te pongas eso. ¿Por qué? ¿Por qué te vas en Tú eso? sabes cómo yo soy. Yo quiero decir uno que tengo en la Por cierto, mente, aquí tenemos un tocayo. Yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Aquí hay un coro interno que no estamos entendiendo. Loco, el tocayo de... No, es que no- Del hombre de Dios. ¿Cómo se llama el hombre de Dios? no es que Ya, entendí lo que él dijo. muchachos, ya. Ah, Está ok. bien, bueno, yo tengo unos cuantos red flags en mi mente. Donde la cruz no es un mensaje famoso en una comunidad. Donde el mensaje de la sangre de Jesús no es famoso en una comunidad. Donde Jesús no es un mensaje famoso en la comunidad. Para mí esos son red flags porque... Mira, uno lee todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y todos y cada uno de ellos, obviamente, por ejemplo, uno lee las cartas y uno ve a Pablo tocando diferentes temas de la vida comunal, de las iglesias y demás. Pero uno siempre ve a Pablo
insertar a Jesús de una forma u otra. Por ejemplo, cuando él habla a los filipenses de la importancia de la unidad, los apunta a Jesús y el himno de que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Uno ve en Colosenses cuando les habla de atacar estas que tienen una falsa creencia sobre adoración a ángeles y pone a Jesús como supremo sobre todos los ángeles. Dice, él es la imagen del Dios vivo, en Él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Lo mismo el escritor de Hebreos, de principio a fin se pone a hablar de que Jesús es superior a Moisés. Y el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo y no del anticristo, por el parecer lo hemos cruzado, es una ventana a la majestuosidad del crucificado y resucitado Jesús. O sea, Mariano Senegal, yo no, quizá no lo sigo tanto como por ejemplo Tomás, habla mucho de la belleza del Señor Jesús. Es tal iglesia capturada por la belleza de su Salvador. O sea, es Él el centro de no solamente de la predicación, sino el centro de nuestra cultura. Que nosotros, por eso decía, el mensaje de la cruz, el mensaje de la sangre, el mensaje de Jesús, la persona de Jesús. Creo que John Piper el que dice, Dios es el Evangelio, Jesucristo el Señor, Él es el Evangelio. O sea, y si la iglesia es más conocida, y aquí me van a excusar, por lo que odiamos y por lo que estamos en contra, más que del Dios que adoramos, yo creo que somos activistas sociales, que está bien y tiene su lugar, pero no gente que, o sea, que en su centro está el Señor Jesús. Quiero ligar a algo que ustedes dijeron, porque tú hablabas de es Él, o sea, tú hablabas de Él. Y como el Pentecostal está reconocido por lo de los beneficios y toda la manifestación y eso, quiero ligarlo a algo que acaba de decir Rafa, de que es la belleza de él. Algo de Mariano predica mucho. Yo siempre le digo a los muchachos, hay algo dentro del rompecabezas que hay mucha gente que no está viendo acerca de Cristo que no estamos entendiendo. Me explico. ¿Qué es lo que tenía Cristo? Que eso tú me lo dices mucho, Rafa. ¿Qué es lo que tenía Cristo que los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por él? Hay algo dentro de que mucha gente no está entendiendo. Hay una parte de rompecabezas que nos falta para poder entender la plenitud de Cristo. Mariano mismo dice, una frase que a mí me voló la cabeza, dijo, si la palabra escrita no te hace encontrarte con la palabra viviente, pues entonces no se te está revelando la palabra. La palabra escrita la tenían los fariseos y terminaron matando a la viviente. O sea, es una locura, es un punto increíble. O sea, si a mí realmente la palabra escrita no se me está como que revelando, tú realmente no estás conociendo al Cristo. Los fariseos sabían todo. Y como sea, mataron a la viviente, que era el mismo Cristo que estaba frente de ellos. Según ellos entendían que conocían la palabra, pero realmente no la conocían porque tenían la palabra frente a ellos y como sea, la mataron. Y es como que ese entendimiento de Cristo, y eso se desbloqueó en esa conversación que tuvimos hace como unos 3 años. Y que he atesorado bastante ese versículo de Filipenses 3:8. Que cuando Pablo habla de que todo es basura con el infinito valor de conocerlo a Cristo, de que decía básicamente antes de eso, el contexto de ese versículo, él hablaba básicamente de todos sus éxitos humanos, entre comillas, que al ojo humano es éxito definitivamente, pero para él no lo era. Para él era Cristo el éxito. Conseguirlo a él y el conocimiento pleno en él era el éxito. O sea, la vida que él tuvo después de que se convirtió, para él eso fue éxito. ¿El qué? Cárcel tras cárcel, lo azotaron, naufragó, lo mordió una serpiente, bueno, y por ahí no vamos a la cantidad de cosas que le pasaron. Y él estaba pleno con esa vida. Y él decía que toda mi vida pasada básicamente era una basura. Entonces, uno se pone a analizar eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos le veían a ese hombre de Nazaret, que nació en Belén, en un pesebre? O sea, ¿qué ellos le veían a ese hombre que para ellos le cambió la vida completa? Y por eso quise ligar lo que ustedes dijeron, de verlo a él y ver la belleza, o sea, que habla Mariano, verlo a él como el enfoque, y pues lo que viene después viene siendo una añadidura, pero en respuesta a nuestra entrega a él. Yo quería agregar algo con lo que tú estabas diciendo, y es qué es lo que están haciendo, o sea, dar la contraparte. Yo creo que lo que estamos haciendo es que no estamos teniendo fe. Y cuando tú me preguntas, fe, que me llegue dinero, no. Fe, certeza de lo que no se ve, es entender que no estamos viendo al vaso. Yo siento que lo que tú hablabas, el hombre de Dios, que los milagros, entonces estamos poniéndole la prioridad a los vasos, y ese mismo vaso le estamos agregando layers sobre otro layer, sobre otro layer. ¿Qué pasa? Que el vaso está perdiendo la transparencia y no se está viendo el contenido, que es Cristo. Entonces, cuando estamos siendo usados por el Señor, tenemos que tener esa transparencia. ¿Sabes por qué no estamos teniendo esa transparencia? Porque no queremos ser vulnerables. Yo siento que uno de los puntos más fuertes del evangelio es ser vulnerable, entender que somos humanos y somos pecadores. Y para ver a Cristo tenemos que entender eso.
hay muchos cristianos que cuando comenzamos a seguir al Señor, lo que queremos es sentirnos puros y sin mancha. ¿Sabes? Queremos, obviamente, ese es el gol, ¿verdad? Pero lo profesamos como que somos perfectos y somos los cristianos menos pecadores y todo eso. Cuando nosotros deberíamos decir, yo tengo problemas, pero yo, aún con mi problema, el Señor me está ayudando y me está llevando a tratar de ser varón perfecto. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que proyectar como líderes, como pastores, como comunidad. Es que somos imperfectos y solamente con el contenido de Jesucristo podemos ser un vaso agradable para Él. Amén. Tú sabes que hay un punto que no quiero pasar de esta conversación. O sea, no quiero que hagamos un switch y nos vayamos por otro lado. Y voy a hacer un poco, quizá, la nota discordante en esta mesa. Porque yo te hice una pregunta ahorita. Y en verdad, yo sostengo la pregunta. Realmente, una gente que no ha conocido, tú le dices, mira, te presento a fulano, que vino, estuvo por aquí, hizo tal cosa, murió y resucitó y viene a buscarte. Tengo que ponerme en el zapato de una persona que no lo conoce. ¿Eso realmente es suficiente? Pregunto. Ahí voy. ¿Qué tenían los apóstoles o un tipo como Esteban que lanzó esa predicación tan frontal, sin mucho palabrería, sin mucha cosa, que la gente como que se le quitó el velo, que la gente como que lo entendió inmediatamente? Ah, pero espérate, hay un elemento, esa cultura estaba esperando un Mesías, esa cultura sabía de lo que se le estaba hablando, y esa cultura estaba en una posición donde ellos están también receptivos esperando que llegue ese momento. Lo que pasa es que en el caso de ellos no entendieron su momento, como dice la palabra. Le pasó el momento y le pasó por delante su Mesías. Pero nosotros, el día de hoy, realmente podemos decir que le podemos hablar a una persona en la calle y le podemos decir, mira, Cristo viene. Como hay mucha gente que predica de esa forma. Se respetan todas las formas porque Dios nos hizo... hay una multiforme gracia. Pero realmente nosotros podemos decir en nuestro círculo, a nivel general, por lo menos donde yo me muevo, yo no me atrevería a llegar a una oficina. No que no me atrevería, porque de atreverme lo puedo hacer. Pero como que yo no vería... O sea, yo no vería de que efectivo la palabra. Yo no vería efectivo yo entrar a una oficina a decirle a una gente, mira, manito, Cristo viene. Okay. Como que yo no lo veo así. Entonces... ¿Dónde está el balance? Claro, ¿O dónde está la conversación? Una cosa es el mensaje central de tu mensaje, valga la redundancia, que el mensaje es ese. Cristo vino, se hizo hombre, murió por ti y regresa. Ese tiene que ser el mensaje. Ahora, la forma en la que tú lo haces, fíjate que el mismo Jesús era súper creativo. Jesús te escupió la arena y sanó la vista a un ciego, o sea, siendo creativo, pero al final del día... El Señor no se quiso quedar la sanidad de él, quiere la salvación de él. Ahora, ¿qué fue lo que el tipo se salió diciendo? Yo no sé qué fue lo que pasó ahora, yo lo que sé que yo antes yo no veía y ahora veo. Y entonces despertó una necesidad de ya él creía y despertó esa fe. El cómo lo vamos a hacer nosotros, pues yo creo que ahí tenemos mucho sobre qué apalancarnos. Y bueno, esta misma plataforma es una herramienta para ello. Pero definitivamente que el mensaje, o sea, la forma en que del contenido puede variar. El contenido del que te traigo puede ser un vaso, una taza, puede ser una bandeja. Ahora, el contenido no puede, yo creo que no puede al final sustituirse el Jesús vino a morir por ti porque tú eres un pecador. Aunque no te guste, usted es un pecador y tú condenas y lo que tú te mereces es la condenación eterna. Sin embargo, el Señor murió por ti, ya Él pagó. Tú simplemente tienes que creer que Él te salvó y que Él es el Señor. O sea, si tú cambias eso a por que si tú crees en el Señor, te va a ir mejor en la vida, tú vas a poder ordenar tu familia, vas a tener más paz interna y espiritual. Que ojo, muchas veces yo hasta yo mismo lo hago. Una persona, un amigo que yo veo que está aturdido, ansiedad, yo le digo, te necesitas el Señor para calmar tu ansiedad, para el estrés, porque ese es uno de las añadiduras que trae el Señor cuando tú lo conoces. El Señor es el que trae la paz, el Señor es el que te trae la fortaleza, el Señor es el que trae todo eso. Ahora bien,
Eso, es decir, yo no puedo simplemente traerle las añadiduras si no le digo realmente el enfoque completo. Tiene que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, quedaría incompleto lo que quiero decir el mensaje si no es el centro. Yo diría que quizás estamos hablando de approaches evangelísticos más que el contenido del mensaje, porque obviamente la apologética tiene su lugar, el cómo nosotros nos acercamos a las personas tiene su lugar. Yo no lo desmerito. Me disculpa la Real Academia Española. Pero el mensaje tiene que ser igual. Ahora bien, en la práctica, digamos que estamos en una iglesia y tú te paras en un X servicio y tú presentas el mensaje del Evangelio. Yo te aseguro, bueno, no te lo aseguro, pero es muy probable que personas respondan a esa predicación. Yo creo también que al final la obra del Espíritu Santo, o sea, es regenerativa también, que es atraer a las personas a salvación, y al escuchar este mensaje, ellos se acercan en arrepentimiento, que es una obra del Espíritu. Vuelvo y digo, yo entiendo lo que tú dices, pero también creo que estamos confundiendo metodología evangelística con el centro del mensaje, porque si yo no le presento el mensaje, de verdad estoy haciendo un converso. Porque está creyendo, o sea, no está creyendo. Claro, ese es el punto de la conversación. O sea, no está creyendo el mensaje salvífico. Está creyendo que Dios le va a sacar del lío económico en el que él se metió por las malas decisiones que él ha tomado. Y por consecuencia confundir lo que es el evangelio. Exactamente. Cojo, yo puedo recibir una bendición de Dios como la paz. Yo tengo muchos amigos que cuando... iba a decir una frase que es muy fea. Cuando tiene complicaciones, se acerca a mí. O sea, mira, ora por mí, manito, que estoy en esta situación, y oramos. Y esa persona, en ese proceso, le cree a Dios, ve la mano de Dios obrar en su vida, está consciente de que Dios lo hizo y le da gracias a Dios, le agradece, ay, Dios sí es bueno, ya va. Y a Dios va y no sabemos de jamás. Entonces, Dios hizo la obra. Conocemos unos cuantos. ¿Verdad? Sí. Dios hizo la obra de que lo ayudó en un momento de necesidad por su misericordia. Ahora, esa vida no es salva todavía. Sí. Esa vida no es salva. Esa vida conoció de los placeres y de las abundancias del Señor, pero todavía no conoce a Dios, no le ha entregado su vida y todavía no es salva. Entonces, al final del día, ese no es el corazón del Evangelio. Amén. Mira, y al final, o sea, y hacemos tanto énfasis en que Dios es el Evangelio, porque Dios se ha entregado por completo a nosotros en la persona del Señor Jesús. O sea, ¿qué más queremos? O sea, el Dios que creó todo lo que podemos ver y no podemos ver, que mantiene el mundo existiendo y cada átomo y partícula y lo que usted quiera llamar o apuntar de forma científica, nos desea a usted y a mí. Y desea que esta relación sea eterna. Desea que lo conozca y desea amarle por toda la eternidad. Yo sé que quizás suena... Sí, pero y el dinero y la sanidad y demás, esos son temas periféricos que podemos hablar después, pero pensemos en esto. La Biblia dice, estábamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, le dice Pablo a los Efesios, que tenemos unión con Cristo, le dice a los Colosenses, de que somos coherederos con Cristo de todas las cosas. O sea, Dios se ha dado por completo a nosotros en la persona de Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a decir, Jesús te quiere a ti, no solo resolverte el problema. Exacto. Él es el mensaje del Evangelio, porque yo decía, creo que era Michael Culianos que lo dice, cuando Jesús sale del agua, del bautismo, dice que se escucha al Padre decir, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. En el monte de la transfiguración vuelve y pasa lo mismo, que se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo, una y otra, cuando Jesús habló del trabajo, de la obra y de la misión del Espíritu, apuntarle a Él. Entonces déjame entenderlo. Si Jesús es suficiente para la Trinidad, ¿por qué Jesús no es suficiente para la iglesia? Tú dices algo similar, así como que si este mensaje no es suficiente para ti, entonces no sé qué va a ser suficiente para ti. O sea, si este mensaje no es el todo para tu vida, entonces yo no sé qué es lo que va a ser el todo para tu vida. Si Dios se hizo hombre para poder estar con nosotros, si eso a ti no te llena, entonces yo no sé. Y no solo eso, fascinado con la persona de Jesús, porque le voy a decir algo, cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó de ser hombre. Él al día de hoy, la Biblia lo llama el primero en resucitar. Nuestra esperanza está en que algún día o sea, que cuando Jesús regrese, si es que no estamos en vida, resucitemos también y tengamos cuerpo glorificado. Hoy a la diestra de Dios el Padre,
la segunda persona de la Santa Trinidad tiene un cuerpo humano. Pensemos en eso. Y ahora Hay mismo... un hombre en el cielo sentado a la diestra del Padre. Un hombre en el cielo sentado a la diestra del Padre. Y hoy está actuando como nuestro sumo sacerdote. El perfecto representante de los hombres ante Dios. Es el perfecto representante de Dios ante los hombres. Y hoy está intercediendo por nosotros. Significa que Jesús hoy toma el nombre de Tomás, lo pone en su boca y se lo declara al Padre. O sea, Jesús tiene una oración para la vida de Tomás, para tu vida, para la de Joshua, para la de Ricky. Y un día, y no sé cuál es esa oración, obviamente, pero un día Jesús va a regresar y va a vivir aquí en la tierra con nosotros. Y lo que Adán perdió en el Edén, Jesús recuperó en el jardín de la tumba. Y la segunda venida, cuando la Biblia habla de que Jesús es nuestra esperanza, a veces yo me molesta porque tiene que ver como que sí, Jesús me va a sacar de este lío. Y quizás sea verdad, pero lo que los cristianos estaban refiriendo era nuestra esperanza, como dice el credo de los apóstoles de Nicea, nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos y la vida en el mundo por venir. Hay un punto que también es importante. Y yo no recuerdo quién fue que me dio ese consejo. Yo no sé si fue en una entrevista. Y no sé por qué tengo a Emi en la cabeza. Cuando viene me fue él. Queremos enseñarle el evangelio a la gente y queremos mostrarle a Jesús a las personas, pero realmente en síntesis lo que realmente deberíamos estar haciendo es amándolo. Exactamente. Al amar a Jesús y amar al evangelio, realmente estamos mostrándole el evangelio a la gente. Porque a veces queremos como traspasar el conocimiento intelectual. Exactamente. Y realmente intelectualmente es muy difícil que ese conocimiento vaya a traspasar a esa otra persona. Pero realmente cuando tú amas a la otra persona, cuando tú amas a la persona de Jesús particularmente, tú te sacrificas. Los frutos se ven. Y realmente tú comienzas a mostrar a Dios. Y por consecuencia, la otra persona va a poder ver el amor de Dios en ti. Y entonces va a ser... ahí sí yo te puedo decir, aunque tú no lo entiendas, ese del cual yo hablo, viene por ti también. Y el encuentro genuino con las personas de Jesús, porque nosotros vemos en la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, toda persona que tuvo un encuentro físico con Él no volvió a ser igual, más nunca. Iván dio el ejemplo del ciego, está la mujer samaritana. Para mí el mejor ejemplo es el ladrón en la cruz. Muchos dicen ladrón bueno, ladrón malo. Ninguno era bueno, hermano. O sea, por algo yo estaba eran dos ladronazos. Por algo yo estaban ahí, no era por ser bueno. Pero yo entiendo por qué lo dicen, o sea, porque uno se arrepintió y otro no. Pero ese ejemplo a mí me encanta porque le dice, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice, hoy, no mañana, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, ese encuentro que la gente tiene con el Señor es lo que le cambia la vida. No mis palabras, no lo que yo te pueda persuadir, no el show que yo te pueda montar, no el entretenimiento que yo te pueda hacer, sino Él, como presentárselo. Algún amigo me dijo una vez, cuando tú te sientas con una persona, trata de que ellos se sientan como si se sentaron con Jesús a la mesa. No contigo. Bueno. Sino que cuando te vean literalmente y puedan decir, yo me senté con Jesús a la mesa. Yo no me senté con Tomás. Sino que yo me senté con Jesús. Y Él me cambió la vida, no Tomás. No mi palabra, no mi convencimiento, no mi arrepiéntete o mi conocimiento bíblico, sino que Él se sienta como si se sentó con Jesús a la mesa. Mire, y escuchando a Tomás, eso de que cuando tú interactúes con otra persona puedas reflejar al Señor, me traía a la mente, ahora que todos saben, tuve unos días de viaje por trabajo a Japón y te puedo decir que esa es una civilización sumamente particular, pero así, escuchándolo, dije, wow, es interesante cómo esos japoneses, por su cultura, su forma de ser, son demasiado decentes, demasiado amables y te hacen sentir tan bien. Pero una cosa que yo no tengo palabras ni siquiera para explicarlo. Tienen que ir ahí para vivir cómo esa gente se desvive para que tú te sientas cómodo en un espacio. Y yo escuchando dije, wow, qué interesante, porque significa que en lo humano tú puedes lograr ser de una manera que cualquiera se sienta a gusto. Pero, sin embargo, en Japón solamente el 1% es cristiano. El 1% de la población, que es muchísima, solamente en Tokio hay 42 millones, no sé bien cuánto hay en todo el país. Imagínate tú que el 1% de la población total de Japón solamente conoce al Señor. ¿En Japón hay más cristianos que aquí?
Bueno, exacto, Probablemente. pero en cantidades, claro, bueno. en cantidades. Sin embargo, a donde voy es que eso que decía Tomás, de ese que cuando alguien esté con nosotros sienta que el Señor está en nosotros, eso es un reflejo, es una manifestación, volver a una manifestación. Eso es una obra que le hace el Espíritu Santo, porque que no sea solamente por nuestras fuerzas ni por algo de lo que yo pueda lucrarme. Yo me esfuerzo para ser así y yo soy un tipo bueno porque yo trato bien al otro. No. Que sea literalmente el producto de mi encuentro con el Señor, de la obra de que el Señor está haciendo en mí. Y porque yo entiendo que al tratarlo así, yo estoy ganándome un alma para Cristo, estoy siendo de edificación, de bendición para otro, pero no por mis fuerzas, sino por lo que el Señor hace en mi vida. Solamente quise traerlo a colación, porque ciertamente hay personas que sin Cristo pueden ser muy amables, pueden mostrarte, señores, de verdad, un trato mejor que cualquier cristiano. Sin embargo, no tienen la verdad en su corazón. Y al final del día, si tú hiciste, pero no creíste, te perdiste. La pregunta es, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Yo creo que Japón piensa que nosotros somos una raza inferior. En Japón 100%. son Tomás. 123 millones de habitantes. ¿Cuántos? en Japón. 63 millones de habitantes. Si dijiste 1%, o sea, 1 millón de personas, 1.2 1 punto personas. algo. Tú sabes que sí es muy curioso que el primer ministro actual es cristiano. O sea que de verdad que aprovechamos para elevar una oración por el primer ministro japonés, que no oculta su fe en un lugar donde es tan secundario el tema de la religión es muy secundario. Sin embargo, él lo dice a viva voz, que el Señor utilice ahora mismo que él está en la cabeza de esa nación para que el evangelio sea propagado. Amén. Tomás, pregunta, ya directo con el tema de la conferencia. ¿Qué vamos? Y digo vamos porque vamos a estar ahí presenciando lo que Dios va a hacer. Porque sabemos que Dios se movió el año pasado, el mensaje fue predicado, y yo sé que los muchachos portan un mensaje que viene de parte del Señor, y que la iglesia en la República Dominicana lo necesita. Y nosotros, por lo menos a mí me consta que nosotros necesitamos escuchar ese mensaje. ¿Qué va a haber diferente? ¿O qué vamos a ver diferente? ¿Qué va a pasar diferente a lo que se vivió el año pasado? Bueno, este año viene, como dijimos al principio, vuelve Jan, vuelve Emi, pero se agrega Samuel al equipo. Y como decíamos al principio, esto vino de una visión de lo que sentimos que donde el Señor nos está guiando, y son personas que se han añadido a lo que es este sentir, esta carga. De diferencia, como hablábamos al principio, yo entiendo que el mensaje viene siendo igual, que es Cristo como centro de todo. Ayer hablaba con nuestro amigo Neftalí, un shout out a Neftalí que nos abandonó hoy. Eso más o menos medio habitual, pero lo queremos y lo amamos. Y él le preguntó a Emi en la radio de qué él entendía, como que, no recuerdo bien la pregunta, pero básicamente era como que qué él entendía para la República Dominicana, qué sentía él. Y es que dejemos de adorar la adoración. Que nuestra mirada se enfoque en la única persona que merece la gloria y la honra. Que nuestra adoración sea, y nuestra vida sea una vida sobria, mansa, que muestren los frutos. O sea, ¿qué esperamos? Diferente. Un solo hombre, el enfoque a una sola persona, el adorar a una sola persona, el recibir un mensaje de parte de Dios, de estos hombres, que es un mensaje que portan, que viven en sus iglesias, que es celo por su casa, que es santidad, que es el al mirarlo a Él, no a sus beneficios, no lo que nos puede dar, sino su persona. Y ya lo otro es añadidura, lo otro es como cosas que agregarle. Y bueno, sorpresa que pasarán ese día, pero lo más hermoso es enfocarnos en Él, en su persona, y aprender mucho más de Él. Yo te voy a decir por qué particularmente yo, y esto ya es una invitación mía. Una invitación yo de fresco aquí, invitando a la gente a encuentro. Yo particularmente le doy una exhortación a todo el que nos está escuchando a que no deje de asistir. ¿Por qué? Porque el Señor provee estos escenarios donde nosotros tenemos quizás, y ojalá y fuese más frecuente, quizás una vez al año, 2 veces al año, donde podemos ser un solo cuerpo. Nos congregamos en un lugar, en un evento particular. Más allá del evento estamos siendo iglesia. Y es una oportunidad donde nosotros podemos como comunidad
como estar en un mismo sentir. También aprovechar que de estas personas, de estos hermanos, que viajan por todo el mundo, porque literalmente viajan por todo el mundo, tienen fresco realmente lo que Dios está haciendo a nivel internacional y nos alinea con lo que Dios está haciendo a nivel internacional. Entonces creo que en ese sentido, la iglesia en sentido general tiene una responsabilidad, y obviamente la iglesia de Cristo en la República Dominicana no cabe toda en esa congregación, porque es un templo que allá cogen ¿cuánto? 1,000 y pico de personas, ¿verdad? Alrededor 900,000 por ahí. Pero si usted siente de parte de Dios que usted quiere escuchar y el Espíritu Santo lo esté quietando, no deje de hacerlo. No deje de hacerlo porque por algo quizás Dios los va a conectar con una persona, que usted no lo va a ver en su congregación porque es de otra iglesia, y seamos comunidad y vayamos con ese mismo enfoque, con un solo mensaje, con un solo evangelio y con una misma fe. Es una invitación al cuerpo de Cristo completo. No una iglesia específica, sino el cuerpo de Cristo. Todos somos su iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siento que va a ser simplemente un punto de encuentro para que todo el mundo a su iglesia local lleve lo que entendió que el Señor le habló en ese lugar. Que lo que puedan aplicar, o sea, lo que escuchen y puedan aplicar en sus propios contextos también. Exactamente. Y cualquier información, no sé si para dar entonces la información, cómo pueden ser parte. Por favor. Bueno, pueden entrar primero en encuentro.dr, @encuentro.dr en Instagram. Ahí ahí pueden averiguar, pueden preguntar ahí, o también pueden entrar tix.do. Cuando entren a la página le van a salir la lupita y ahí pone Corazón del Evangelio. Si no quieren entrar por la página, pues entonces por encuentro.dr tiene el link en la biografía, te lleva directamente hacia tix.do y ahí puedes adquirir tus boletas. Cualquier cosa también a través de Vivir con Fe pueden comunicarse, pueden escribirle a Iván o a Ricky y ellos pueden también ayudarlo, contestarle cualquier pregunta, y también encima de eso pueden llegar también el mismo día. El mismo día ya va a haber una mesa donde pueden también adquirir sus boletas y ser parte de estos 2 días que serán 2 días hermosos. Viernes 5 de septiembre en la noche, sábado 6 de septiembre a partir de las 2, 3 de la tarde. Ahí vamos a enviar las informaciones en los próximos días. Señores, allá vamos a estar, todos los de Vivir con Fe. Bueno, hay que ver si Fara ya va a estar disponible para que nos acompañe. Sabemos que está en asuntos maternales, pero también miembros de nuestra comunidad de Patreones, que atentos a los Patreones, que vamos a estar regalando unas boletas para ir a la conferencia. Así que nada, señores, vamos a darnos cita en este importante evento. A mí me gusta mucho, ¿sabes? Que siempre me ha gustado los espacios, los conciertos, las actividades así extra congregacionales, porque es, como tú decías, Ricky, un punto en el que tú te reúnes con gente que tiene mucho que no veía, porque van a otra iglesia y como que por el día a día a veces se además tú no sabes si te pasa como a Rafa. Que encontré. ¿Ahí? Eso lo vamos a hablar inmediatamente acaba este episodio. Señores, hasta aquí el episodio de hoy. Es para todo el mundo, señores. Va para todo. Invite a su hermano, a su mamá, a su abuela, a su enamorada. Invite a su enamorado, porque el Señor puede confirmarle ahí si es o no. Piense. Señores, para toda la congregación, jóvenes, adultos mayores, ancianos, como deseen, pero es para el cuerpo de Cristo en general. O sea que quienes quieran ir, pueden ir, están más que invitados, así que allá los estamos esperando. Un abrazo. Señores, hasta la próxima. Muchas gracias, chicos de Encuentro. Nos vemos el próximo viernes en Auditorio del Ministerio Celín en el evento El Corazón del Evangelio. Señores, recuerden, menos circo, más pacto. Dios le bendiga.